Buenos días, iglesia, buenos días, hermanos, buenos días, amigos. Damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha cuidado y gracias porque nos ha conseguido llegar a hoy, primer día de la semana, es domingo, 18 de octubre de 2020. Y damos la bienvenida a todos con el propósito del estudio de su palabra en este día de adoración a nuestro Señor. Hoy estaremos estudiando el tema titulado Creer es el triunfo, basado en Marcos 9:23. Dice así: Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Según el diccionario, la palabra creer significa considerar una cosa como verdadera o segura, o pensar que existe sin tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma. Tiene, entre otros, los sinónimos de esperar, pensar, conjeturar, entender, opinar, estimar. Para comenzar, en esta mañana vamos a estar hablando de una palabra que usamos mal cuando se trata de creer, y es el no. No. Hacemos mal uso de ella porque en ocasiones la usamos como limitante de la fe, y eso hace que impide el crecimiento en todo orden de nuestra vida. La palabra no. Por ejemplo, cuando decimos no puedo lograr esto porque soy así de esta manera. No es imposible para mí cambiar. No puedo pensar en nada bueno en este momento porque estoy enfermo. No puedo hacer esto porque no tengo ninguna habilidad. No puedo resolver este asunto porque no hay oportunidad para mí. No hay oportunidad. No puedo ni siquiera pensar en resolver aquello porque me siento demasiado viejo y no puedo comenzar nada nuevo. No puedo, y más no puedo, y más no puedo. Lo cierto es que cuando nos mantenemos creyendo que no podemos hacer algo, esa forma de creencia nos impide triunfar en la vida. Así que, en mi opinión, la base de una vida victoriosa como seres humanos está en vivir cada día con la esperanza y la confianza de sentirnos vencedores en aquellas cosas que tenemos que proponer. El ser humano necesita motivación, necesita vida, y para eso necesita proponerse metas. Metas a corto, largo y mediano plazo, porque para eso hemos venido a este mundo. Y hablando de esto, vamos a estudiar Segunda de Reyes 5:1. Estaremos estudiando exactamente acerca de Naamán. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Como vemos, Naamán era un hombre exitoso en su carrera militar. Sin embargo, su salud estaba quebrantada por una enfermedad que lo había condenado a morir joven. Sigue diciendo el versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas, se habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le rogó diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Vemos aquí que Dios siempre usa a los que son parte de su pueblo cuando tiene planes de bendecir a alguien en específico. Y en esta ocasión está usando a una muchacha israelita para dar a conocer que existía una posibilidad de que Naamán fuera sanado. Pero seguimos leyendo el versículo 5. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mulas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a él estas cartas, sabe que por ellas que yo envío a ti, a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ver cómo busca ocasión contra mí.
Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decirle al rey: ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Cuando Naamán contó de esta posibilidad de sanarse al rey de Siria, este tomó rápidamente parte en el asunto y decidió enviar cartas y regalos al rey de Israel para que sanara a Naamán. Por supuesto que en esta ocasión la sanidad de Naamán no vendría de esta manera. Entonces Eliseo, que era el profeta del pueblo de Israel, le dijo al rey de Israel que no se preocupara, que él tomaría parte en este asunto. Dice el versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojando diciendo: he aquí que yo decía para mí: saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y fue enojado. Mas sus criados le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Aprendemos de esta enseñanza que el triunfo de Naamán sobre su enfermedad fue que Naamán era un hombre que creía en todo momento. Primero, creyó lo que le dijo la niña sirvienta de su esposa. Luego, viajó hasta Israel. Después, escuchó al profeta Eliseo, y aunque él se enojó porque la forma en que el profeta le había mandado decir, y que ya no era conforme a como él se había imaginado en su mente, pues eso lo mantuvo bastante enojado. Sin embargo, tuvo tiempo para escuchar a sus criados y reflexionar. Finalmente se dio cuenta que debía obedecer y, al bañarse 7 veces en el río Jordán, según le mandó a decir el profeta Eliseo, pues fue sano de su lepra. Qué bueno que este hombre, pues a pesar de todas las cosas, ¿verdad?, era un hombre creyente. Es difícil en creer está el triunfo, es difícil para aquellos que no creen. Sin embargo, los creyentes en Cristo tenemos soporte, según nos enseña Romanos 8:37, que dice así: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Según nos dice esta enseñanza, pareciera que ante cualquier situación de la vida pudiera ser más fácil para los cristianos salir siempre victoriosos por medio de la fe. Sin embargo, es bueno que tengamos en cuenta que la fe no es una fórmula mágica, como una constante, que resuelve peticiones acerca de diferentes cosas para diferentes tipos de necesidades que tenemos todos los seres humanos. Y hay quien la puede usar así, es algo mágico, ¿verdad? La fe es un poder que actúa en nuestra vida. Y la fe es básica para la realización del bien en nosotros, pero en el tiempo y nuestra paciencia, en el tiempo de Dios y con nuestra paciencia. Pero para ello debemos tener una conciencia clara del proceso de la fe, y es cómo opera esa fe en nosotros. Bueno, Hebreos 11:6 dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Naamán tuvo que creer que al bañarse 7 veces iba a ser sano, y obedeció. Lo importante es que obedeció, confió. Y aquí nos dice, esa es la fe. Si nos acercamos a Dios, pero si dudamos, si no estamos creyendo, si no estamos seguros, entonces ¿de qué nos sirve? Ojalá que para ese momento estemos rodeados de personas buenas que nos aconsejen y nos digan: tienes que seguir creyendo, a pesar de que no vean nada, porque esa es también la ayuda de personas cristianas alrededor nuestro. Nos van a ayudar, ¿verdad?, a que nosotros podamos confirmar nuestra fe y salir adelante. Vayamos a lo que nos dice el ejemplo del pasaje de Marcos 14. Importante, dice, Marcos 9:14, perdón. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos.
Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo hacia él le saludaron. Él les respondió: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma lo sacude y echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echaran fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia a nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo lo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. ¿Vemos? Un ejemplo. Estaba frente al mismo Jesús, pero él dice: ayuda, porque yo quiero creer que tú tienes el poder. Ayúdame, yo no quiero ser incrédulo. Y esto es importante en la vida. ¿Qué clase de personas somos? ¿Somos crédulos? ¿Somos incrédulos? ¿O somos creyentes nada más cuando vemos una victoria rápida de Dios? ¿O somos constantes en el camino de la fe? ¿O somos de aquellos que usamos el no puedo? Siempre hay que decir: en el nombre de Dios sí podemos. En el nombre de Dios sí podemos. No usemos mal el no. Este pasaje nos narra la intervención de Jesús en bien de un padre que sufría por el padecimiento que tenía su hijo desde pequeño, y quien ya era un adulto. Cuando Jesús dice al padre: al que cree todo lo es posible, entendemos que quiso decir que la persona que cree en Dios todo le es posible. La fe es un proceso de vida por el cual en el cual debemos vivir todos los cristianos. Y esto sugiere una definición excelente de la palabra fe. Se puede definir como una conciencia centrada en Dios, el creador del universo. Algunas enseñanzas de maestros religiosos han condicionado la mente a pensar en la fe como un catalizador mágico que hace a Dios trabajar para nosotros, ¿verdad? Pone a Dios rápidamente a ponerse en función nuestra. De ningún modo la fe hace trabajar a Dios para nosotros, ni tampoco libera ninguna causa de poder milagroso al ser uso constante. No, la fe no es un vago proceso de creer en algo, muy parecido a un credo aprendido a fuerza de repetir: creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, yo sí creo en Dios. La fe simplemente se armoniza con el fluir divino que siempre ha estado presente, y cuando en verdad creemos, su poder se actúa y nos bendice en nuestras vidas. Lo ideal no es decir creo en Dios, sino creer a Dios desde su presencia, sabiendo que está en medio nuestro. La fe empieza con la certeza de la presencia en la que vives y que tú tienes dentro de ti cuando ya llegas a ser un cristiano obedeciendo al Evangelio, ¿verdad? Mediante el bautismo. Tu fe es una actividad que parte de la base de estar viviendo en el Evangelio. Es una actitud creyente que se hace real y creativa a causa de que tú estás armonizado con el fluir divino. Y es una fe para vida en este mundo y también que nos lleva a la eternidad. Por ejemplo, la energía eléctrica en una casa es un buen ejemplo de cómo funciona el fluir divino, cómo funcionan todas las cosas en este mundo. Cuando prendemos el encendedor, obtenemos la luz en la bombilla. Cuando la apagamos, la energía eléctrica que fluye a través de los cables que se conectan a la bombilla se desconecta y la bombilla se apaga. Lo que resulta en que, como no hay conexión con la energía eléctrica, pues ya no hay luz eléctrica en nosotros, en nuestra casa. Como vemos, la energía eléctrica está presente todo el tiempo, ya sea que esté encendido o esté apagado. La decisión de tener luz en una casa la toma uno. O prendo la bombilla para que se conecte de la energía, de la fuente de energía, o la apago. Así
es con Dios. El estar presente, Él está presente constantemente en esta vida. Él está presente en esta vida y en nuestras vidas. Pero depende de ti o de mí, hacer el uso correcto para que su poder, mediante la fe, actúe en nosotros. Y es un poder que actúa también en toda la humanidad. Vamos a ver aquí algunos ejemplos de personas que le creyeron a Jesús. En Juan 1:47 dice Jesús: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo a él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo a Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Natanael no necesitaba más argumentos de parte de Jesús para saber que estaba en la presencia del Hijo de Dios. Y tú y yo, ¿cuántos argumentos de parte de Dios necesitamos para saber que en verdad estamos en su presencia? Para saber que en verdad Él es nuestro Dios y Él nos va a bendecir, que Él está a nuestro lado. Seamos como Natanael, con lo suficiente creamos, porque el que cree, en el creer está el triunfo nuestro. En Juan 11:21, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no había muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido a este mundo. Jesús se declara como el dador de la vida. Él, el dador de la vida ante María y ante los discípulos, y aunque él estaba consciente de que él era el Hijo de Dios, el Señor quería mostrarle más de su amor y de su poder a María y a toda la familia, y también mostrarle allí su gloria. Él era la resurrección de la vida. Él iba a hacer que se manifestara vida en aquel cuerpo muerto. Por eso sigue enseñando el 39 y dice: dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y le vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Aquí Jesús, al resucitar a Lázaro después de 4 días, muestra la gloria de Dios a todos, pero en este caso especialmente en bien de sus discípulos y en bien de los que creen en él, en bien de la familia de Lázaro, Marta y María. Qué bueno, si crees verás la gloria de Dios. Otra vez es importante, eres la resurrección y la vida, y lo ha prometido. ¿Qué crees tú? ¿Qué puede hacer Dios, o qué no puede hacer Dios en favor tuyo, en favor mío? Eres todo, y así como pudo lograr, ¿verdad?, después de 4 días resucitar a Lázaro, ¿cuántas cosas también puede hacer en bien nuestro? No importa el estado en que se encuentren o los días que hayan pasado, Dios tiene el poder. En el creer está el triunfo. Entonces, tenemos que tener en cuenta ahora, vayamos a ver en Hechos 8:34, dice así: respondiendo el eunuco dijo a Felipe:
te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. El eunuco ya conocía al Dios de Israel, pues había venido, ¿verdad?, a Jerusalén para adorar, y mientras iba en su carro leía al profeta Isaías. Fue en ese momento que Felipe, por medio del Espíritu Santo, se acercó al carro y le predica el Evangelio. Fue suficiente lo que le dijo Felipe al eunuco. Fue suficiente para el eunuco lo que él estaba escuchando acerca de Jesús. Fue suficiente, porque el eunuco, cuando entendió la enseñanza de Felipe, rápidamente creyó en Jesús y decidió bautizarse enseguida para el perdón de sus pecados. ¿Qué tiempo estás esperando tú todavía para llegar a ser un hijo de Dios? ¿Todavía estás jugando en este mundo con algo tan importante, con la eternidad? La eternidad es algo que está delante nuestro. Y como vimos, solamente estamos seguros en Dios mientras estamos vivos. Cuando muere y no nos hemos bautizado, no hay por qué. Tienes que creer esto también. Porque si queremos creer en los no y en todas las cosas buenas que podemos lograr por medio de la fe en este mundo, también tienes que creer que Dios te va a resucitar si llegas a ser su hijo mediante la obediencia al Evangelio de Cristo Jesús. Tienes que pensar en eso, bautizarte para el perdón de tus pecados. A manera de resumen, hasta aquí hemos visto que creer es el triunfo, porque al que cree todo le es posible. No es bueno que usemos el no como limitante en nuestras vidas, pues los ejemplos de Naamán, Natanael, Marta, María, Lázaro y del resto de sus discípulos, ¿verdad?, y aún del eunuco, pues nos confirman la realidad de la manifestación de la fe en sus vidas. A veces no se manifiesta la fe en nuestras vidas porque, como el ejemplo que puse de la energía eléctrica, no hacemos uso del poder que está a nuestra disposición como hijos de Dios. De igual manera sucede en nosotros. Dice así Romanos 1:17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, como está escrito: mas el justo por su fe vivirá. Vimos creyendo en quién: en gobiernos, en gobernantes, en países mejores, en países buenos. Vimos creyendo en quién. ¿En qué está puesta tu fe? ¿En qué está puesta tu fe? Si tu fe está puesta en Cristo, el Hijo de Dios, si ya eres miembro del pueblo de Dios por obediencia al Evangelio, al bautizarte para el perdón de tus pecados, Dios te bendiga. Y si aún no lo eres, me gustaría que pensaras en eso y hicieras como Naamán. Déjate llevar por los consejos de la Biblia, por personas que están acerca de ti, y confía en que Dios tiene el poder para bendecir tu vida en este mundo y resucitarte después cuando Cristo venga. Dios nos bendiga a todos. Feliz semana en Cristo Jesús. Abundantes bendiciones para todos. Y recordemos, Cristo te ama, yo también en su nombre. Seamos hombres y mujeres de fe, que vivamos por la fe en nuestro Señor. Bendiciones. Amén.